Javier llegó al hotel con 1 hora de antelación. No por nervios ni porque se le escapara el vuelo, sino porque algo dentro de él le decía que debía llegar antes. Era una cena de antiguos alumnos de la universidad. De esas reuniones que, en teoría, sirven para reencontrarse y echar unas risas. Yo le había dicho que me quedaría en casa con nuestra hija, que tenía fiebre. Pero cuando me vio entrar por la puerta del restaurante, vestida como para una primera cita, del brazo de Mario, el padre de uno de mis alumnos, se quedó congelado. No me vio de lejos. No fue que alguien se lo contara. Me vio a escasos metros, sonriendo como una idiota, sin saber que él estaba ahí, en una de las mesas, con su copa en la mano. En ese momento, la cara se me descompuso. No había excusas posibles. No había forma de justificar mi presencia ahí, con ese vestido negro que él mismo me había regalado hace 2 Navidades. Nos miramos, y durante 3 segundos eternos, nadie dijo nada. Yo, porque no sabía qué decir. Él, porque estaba procesando la traición en tiempo real. Y Mario, pobre idiota, porque no sabía quién era Javier. Aún. La frase que rompió el silencio fue la más absurda posible. ¿Tú también viniste a la cena? Le dije. La mentira más estúpida que me salió del alma, como si eso pudiera explicar mi vestido, mi maquillaje, mi mano entrelazada con la de otro hombre. Javier no respondió. Dejó la copa en la mesa con tanta suavidad que fue más escalofriante que si la hubiera arrojado. Se acercó, me miró de arriba abajo, con esa mirada que mezcla rabia, tristeza y un asco silencioso, y me soltó. No. Vine a ver con quién me había casado realmente. Y se fue. No hubo gritos. No hubo escena. Solo un puñetazo invisible en medio del pecho. Un final sin ruido. Porque los finales verdaderos no siempre son escandalosos. A veces son tan silenciosos como un ascensor bajando al infierno. Esa noche, no volví a casa. Y esa fue la primera vez que entendí lo que significa arruinar tu vida en un instante. Javier no dijo nada durante 3 días. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un solo gesto. Ni siquiera preguntó por nuestra hija, que seguía con fiebre y tosiendo cada pocas horas. El silencio me pareció aún más duro que cualquier bronca que me hubiera podido echar. Al tercer día, cuando ya no podía con la ansiedad, le escribí un mensaje simple: ¿podemos hablar? Tardó 2 horas en responder con un escueto: en casa a las 8. No llegues tarde. Llegué 10 minutos antes. Llevaba el mismo abrigo que la noche del hotel y lo supe en cuanto me miró de reojo. Lo reconoció, pero no dijo nada. Estaba en el salón, de pie, con una carpeta sobre la mesa. Me ofreció asiento como si fuera una desconocida a la que iba a entrevistar, y se quedó de pie, mirándome. Su cara no mostraba rabia, ni tristeza, ni nada. Solo una seriedad absoluta. Me incomodó más que cualquier expresión de ira. Dime lo que quieras, pero no me mientas, dijo. No sabía por dónde empezar. Todo lo que pensaba decir sonaba ridículo en mi cabeza. Que no fue nada serio, que fue un error, que necesitaba sentirme deseada, que con Mario solo hablaba, que la noche del hotel fue casualidad, que había bebido. Ninguna de esas frases me parecía lo bastante fuerte como para justificar lo que él vio. Lo conocí en el instituto, vino por una tutoría de su hijo, dije al fin. Él asintió. Eso ya lo sé. Sigue. Me costaba mirarlo a los ojos. Sentía que me traspasaba con cada palabra, que estaba esperando a ver en qué momento mentía, en qué frase me temblaba la voz o se me escapaba una excusa. Me obligué a mantener el contacto visual, aunque fuera incómodo. No sé por qué pasó. Al principio solo hablábamos. Un café, una charla después de clases, nada físico. Pero lo físico llegó,
¿no? Interrumpió. Sí. No me esforcé en adornarlo. Solo una vez. ¿Y fue esa noche en el hotel? No. Fue una semana antes. En su coche, cerca del instituto. Javier no parpadeó. Solo respiró hondo, como si quisiera guardar cada palabra en una caja ordenada, sin dejar que lo afectara en ese momento. ¿Y después de eso, seguiste hablando con él? Sí. ¿Ibas a seguir viéndolo? No lo sé. No tenía un plan. Solo, seguí. Se sentó por fin, pero no junto a mí, sino al otro lado de la mesa. Abrió la carpeta y sacó una hoja con el membrete de un bufete. La giró para que pudiera leerla. Era una solicitud de separación. No de divorcio, no aún. Pero la palabra ruptura estaba ahí, en letras claras. Esto lo redacté ayer. Hablé con un abogado. No quiero tomar decisiones en caliente, pero necesito que nos separemos un tiempo. Ya está todo hablado. Tú te quedas en el piso. Yo me voy a casa de mi hermano. Veré a nuestra hija cada tarde a las 7. No quiero pelear por horarios ni por días. Solo quiero espacio. No dije nada. El vacío era total. Ni lágrimas ni gritos. Solo una especie de shock que me mantenía clavada en la silla. ¿Te enamoraste de él? La pregunta llegó como una bofetada, no porque no la esperara, sino porque era lo único que no quería responder. No. No lo sé. Fue deseo. Fue diferente. No fue amor. ¿Y de mí? ¿Te has desenamorado? No es eso. ¿Entonces qué es? No tenía respuesta. ¿Cómo explicarle a alguien que llevas años sintiéndote invisible sin que suene a reproche? ¿Cómo le dices que te acostaste con otro sin buscar amor, solo por sentirte mirada otra vez? ¿Cómo le haces entender que ni siquiera sabes si lo querías, pero aún así lo hiciste? Tú no hiciste nada malo, Javier. No es culpa tuya. Fuiste buen marido, buen padre, siempre estuviste ahí. Pero yo no sé en qué momento me perdí. Él se levantó. No gritó. No lloró. Solo se fue al dormitorio, volvió con una maleta pequeña y me miró una última vez. Mañana hablaré con nuestra hija. Le diré que me voy unos días por trabajo. Tú no digas nada hasta que yo vuelva. Tenemos que hacerlo bien. Por ella. No supe si debía agradecerle esa delicadeza o si me dolía aún más que pudiera ser tan correcto incluso en su sufrimiento. Cuando cerró la puerta, me quedé en silencio absoluto. Lo único que sonaba era el clic de la cerradura. Me acerqué al sofá y me senté, mirando el papel que había dejado. No lloré. No esa noche. Me limité a mirar el punto donde él había estado sentado, como si ahí quedara algo de su presencia. Ese fue el día que descubrí que Javier, el hombre que durante 12 años nunca perdió los nervios ni discutió sin motivo, podía quebrarse por dentro sin levantar la voz. Y también fue el día que entendí que las consecuencias no siempre vienen con gritos ni portazos. A veces, simplemente, te dejan sola en el salón, con una carpeta y un silencio que pesa más que cualquier castigo. Al día siguiente, me levanté como si todo lo que había pasado fuera un mal sueño. La casa estaba en silencio, como siempre a esa hora. Mi hija seguía dormida y Javier ya no estaba. Había dejado su cepillo de dientes, pero se había llevado casi toda su ropa, sus zapatos, su perfume, incluso su libro de lectura de mesita de noche. El hueco en el armario era demasiado evidente como para pensar que no iba en serio. Me pasé media mañana en la cocina, fingiendo que todo seguía igual, calentando café que no bebí, mirando el móvil cada 5 minutos aunque sabía que no iba a escribir. Pensé en llamarlo,
en decirle que habláramos con calma, que lo que pasó fue un error, que nada significaba nada, pero la verdad es que no sabía si quería decirlo porque era cierto o porque me sentía culpable. Al final no hice nada, y esa tarde a las 7, como prometió, vino a ver a nuestra hija. No tocó el timbre, entró con sus llaves. Saludó con una sonrisa, como si fuera cualquier día, y se encerraron en su habitación a hablar. Yo me quedé en la cocina. No me miró al entrar. No me dijo ni hola. Cuando salió media hora después, me pidió hablar a solas. Fuimos al comedor, cerró la puerta y se cruzó de brazos. No se sentó, y eso me puso aún más nerviosa. Empecé yo. No quiero que pienses que esto era algo que planeé. No lo busqué. No tenía un plan. Solo pasó. Sí, eso ya me lo dijiste. Y te creo. Pero que no lo hayas planeado no lo hace menos grave. Lo sé. ¿Cuánto tiempo llevabais hablando antes de lo que pasó? Unas semanas. Empezó con conversaciones normales, luego fue subiendo de tono. ¿Y te gustaba? Sí. Me hacía sentir distinta. No sé cómo explicarlo. Intenta. Porque yo necesito entender. Contigo tenía una rutina. Buena, cómoda, pero rutina. Con él era todo nuevo, todo más impulsivo, más rápido. Me hacía sentir deseada. No sé si me entiendes. ¿Y yo no te hacía sentir así? No se trata de ti. De verdad. Eres un buen hombre. Siempre lo has sido. Pero a veces eso no basta. A veces una necesita otra cosa. ¿Y qué era esa otra cosa, exactamente? ¿Sexo? ¿Atención? No lo sé. Quizá todo eso junto. Quizá solo necesitaba escapar un poco de mí misma. ¿Y yo qué era en esa ecuación? ¿El tipo que te mantenía la vida en orden mientras tú te perdías por ahí con otro? No. No digas eso. Nunca pensé así. Nunca te usé. Nunca fue por falta de cariño. Entonces, ¿por qué? Porque llevaba años sintiéndome apagada. Y no sabía cómo encenderme de nuevo. Y él apareció, y me hizo sentir viva otra vez. ¿Y qué te hace pensar que eso que sentiste no era solo una ilusión? Probablemente lo era. Pero en ese momento, no me lo pareció. Se sentó por fin, pero siguió sin mirarme. Miraba el suelo, las manos, la pared, cualquier sitio menos mis ojos. Yo quería que me gritara, que me insultara, que se enfadara de verdad, pero su forma de hablar calmada me estaba desarmando más que cualquier explosión. No sé si quiero volver contigo, Laura. No sé si puedo confiar otra vez en ti. Pero tampoco sé si quiero separarme del todo. Me jode estar en este punto, pero no lo elegí yo. No te pido que confíes ahora. Solo que no cierres la puerta todavía. ¿Lo sigues viendo? No. ¿Desde cuándo? Desde la noche del hotel. Después de que me viste, me bloqueó. Supongo que no quería líos. Ah, muy valiente. Ni siquiera me contestó el último mensaje. Me dejó en leído. Entonces ahora no solo me perdiste a mí, también perdiste a él. Vaya negocio. No vine a negociar, Javier. Vine a pedir perdón. El perdón no se pide con palabras. Se construye. Y tú no has empezado ni el primer ladrillo. Nos quedamos en silencio. No había nada más que decir en ese momento. Él se levantó, me dijo que vería a nuestra hija al día siguiente como siempre, y se fue. Otra vez sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí, en el comedor, sintiéndome exactamente como él lo había descrito, sin nada. Sin él, sin Mario, sin dignidad,
sin excusas válidas. Y fue en ese momento que supe que lo peor aún no había pasado. Porque su forma de vengarse, de hacerme pagar, todavía estaba por llegar. Y no iba a ser leve. La venganza de Javier no fue inmediata ni impulsiva, y eso fue lo que más me desconcertó. Al principio pensé que no iba a hacer nada, que simplemente había decidido apartarse y dejarme con el peso del error, pero a los pocos días empecé a notar cosas. Pequeños gestos, acciones que no parecían tener importancia pero que, poco a poco, me fueron dejando claro que no se trataba de distancia, sino de cálculo. La primera señal fue cuando me llamó mi cuñada, la hermana de Javier, para decirme que necesitaba hablar conmigo. Quedamos en una cafetería cerca de casa y, en cuanto me senté, noté que sabía demasiado. Me miró con una mezcla de pena y decepción y no hizo rodeos. Javi me lo ha contado todo. ¿Todo? Sí. Lo del otro, lo del hotel, lo que pasó antes. Me lo dijo sin entrar en detalles, pero con lo suficiente para que entendiera el tipo de persona que te has convertido. Quise defenderme, decirle que no era así, que fue un error, que no soy una mala persona, pero no encontré las palabras adecuadas. Ella solo movió la cabeza y dijo que no iba a meterse más, pero que ahora entendía por qué Javier no quería venir más a las cenas de los domingos. Lo peor no fue la conversación. Lo peor fue que, al salir, me di cuenta de que eso era solo el comienzo. Y tenía razón. Esa misma semana, me llegó una notificación del colegio de nuestra hija. Una cita con la orientadora. Pensé que se trataba de algo escolar, alguna dificultad en clase, pero cuando llegué, me encontré con que Javier ya había estado allí, pidiendo una adaptación temporal del horario de recogida, solicitando que las comunicaciones se hicieran por duplicado y dejando claro que él también quería participar en todo lo relacionado con su educación, pero sin contacto directo conmigo. Me enteré de esto por la orientadora, que se mostró confusa al no saber que seguíamos viviendo en la misma casa. Cuando le pregunté a Javier por qué lo había hecho, se limitó a decirme que no confiaba en mi criterio, que prefería tener toda la información de primera mano y no a través de mí. No pude decirle nada. Tenía derecho. Y lo sabía. Lo siguiente fue más doloroso aún. Mis padres me llamaron una noche, visiblemente molestos, después de que Javier les enviara una carta. Una carta. No un mensaje, no una llamada. Una carta donde explicaba su decisión de separarse temporalmente y en la que detallaba, con frialdad quirúrgica, los motivos. No insultaba, no exageraba, pero sí dejaba muy claro que yo había roto un pacto fundamental y que su confianza en mí estaba destruida. Mis padres, que siempre habían adorado a Javier, estaban descolocados. Me preguntaron si era verdad. Les dije que sí. No intenté justificarme. Solo confirmé lo evidente. El silencio al otro lado del teléfono fue lo suficientemente largo como para entender que algo se había roto también allí. Y después llegó lo peor. La última parte de su venganza, la que realmente me desmontó. Una tarde cualquiera, mientras preparaba la cena, escuché la puerta. Javier venía con nuestra hija como cada día. Pero no venía solo. Le acompañaba una mujer. Alta, delgada, con un peinado perfecto y una expresión tranquila. Saludó con educación, me sonrió como si no supiera nada, y se quedó hablando con Javier en el pasillo mientras nuestra hija entraba corriendo a su habitación. Me limité a mirar desde la cocina, sin acercarme, sin intervenir. Cuando se fueron, Javier me lo dijo sin rodeos. Se llama Sonia. No estamos juntos, pero es alguien que me escucha. Alguien que me trata con respeto. ¿Y para qué me lo cuentas? Para que lo sepas. Para que entiendas que no tengo intención de quedarme solo llorando por lo que hiciste. Tú te divertiste. Yo también puedo rehacer mi vida. ¿Y la traes aquí? ¿A nuestra casa?
Es mi hija también. Si puedo entrar yo, puede entrar quien yo quiera. Si no te gusta, lo siento. Así funcionan las cosas ahora. Me quedé sin palabras. No por celos. No por rabia. Sino porque entendí que ya no tenía control sobre nada. Que él había decidido reconstruirse a su manera, con nuevas reglas, y que yo solo podía mirar desde fuera. Durante días no dormí bien. Me levantaba cada madrugada, caminaba por el pasillo, y me preguntaba cómo habíamos llegado hasta ahí. Empecé a notar la diferencia entre el Javier que conocí y el que tenía ahora delante. No era otro hombre. Era el mismo, pero con una parte de él que nunca había visto. Una frialdad precisa, una estrategia calculada, un dolor que no quería gritar, pero que encontraba otras formas de manifestarse. Y esa forma era dejarme sola, apartarme poco a poco de todo lo que habíamos compartido. No rompió fotos, no gritó delante de nuestra hija, no me insultó nunca, pero fue quitándome cosas pequeñas hasta que no me quedó nada. Y esa fue su venganza. No destruirme de golpe, sino dejarme vacía sin tocarme un solo pelo. Un proceso lento, silencioso y devastador. Y lo peor es que no podía quejarme. Me lo había ganado. Pasaron 2 semanas desde aquella tarde en la que Javier apareció con Sonia, 2 semanas en las que apenas cruzamos palabra más allá de lo necesario por nuestra hija, 2 semanas en las que cada día que él venía a casa era un recordatorio más de lo mucho que había perdido. Yo seguía ahí, en el mismo piso, con los mismos muebles, los mismos horarios, las mismas rutinas, pero todo había cambiado. Él, en cambio, parecía cada día más cómodo con su nueva vida, como si el dolor ya lo hubiera dejado atrás o lo hubiera convertido en otra cosa, más dura, más práctica, más ajena. A mí me quedaba la parte que no se ve, la parte que arde por dentro, esa mezcla entre arrepentimiento y resignación que no se cura con tiempo, solo se aprende a aguantarla sin llorar en público. El jueves por la noche me escribió. No un mensaje largo, solo una frase: mañana, después de dejar a la niña. Tenemos que hablar. No supe si sentir alivio o miedo. Era la conversación que llevaba tiempo esperando, pero también temía que fuera el final definitivo, la ruptura formal, el cierre. Pensé 1000 veces en qué decir, cómo empezar, cómo explicarme sin parecer patética, sin rogar, sin quedar aún más mal de lo que ya estaba. No llegué a ninguna conclusión. El viernes por la tarde, después de dejar a nuestra hija en casa de sus padres, llegó. Esta vez no venía con Sonia. Venía solo. Llevaba la misma chaqueta que usaba siempre en invierno, el mismo gesto serio, pero algo en sus ojos estaba distinto. No parecía enfadado, tampoco parecía frío. Parecía cansado. Se sentó frente a mí en el comedor, donde ya no quedaban fotos nuestras, y se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. He estado pensando mucho en todo esto. En lo que pasó, en lo que hiciste, en lo que hicimos los dos. Porque sí, aunque tú tuvieras la culpa del golpe más fuerte, yo también tengo responsabilidad en cómo llegamos a ese punto. Lo que no entiendo aún es por qué lo hiciste así, tan de golpe, tan torpe. No contesté enseguida. Pensaba que estaba listo para oírme, pero su tono me hizo dudar. Aún así, lo intenté. Porque me sentía vacía. Y no lo supe ver a tiempo. Pensé que era algo pasajero, que se me iba a pasar, pero no se pasó. Y cuando Mario apareció, me distraje. Me dejé llevar. No fue una decisión pensada. Fue una huida. ¿Y ahora? ¿También quieres huir? No. Ahora quiero enfrentar las cosas, por muy tarde que sea. ¿Sabes lo que más me dolió? No fue la infidelidad en sí. Fue verte ahí, en ese restaurante, tan tranquila, sonriendo con otro, usando el vestido que te regalé, como si yo no existiera. No estaba tranquila.
Estaba confundida. Y cuando te vi, quise desaparecer. Pues lo lograste. Para mí, en ese momento, dejaste de ser tú. Lo sé. Y lo siento. No hay nada que pueda decir para cambiarlo, pero quiero que sepas que cada día desde entonces me he arrepentido. No porque me pillaste, sino porque te fallé a ti y a nuestra hija. Javier me miró largo rato. No había odio en su mirada. Tampoco había ternura. Había una especie de aceptación, como quien asume que algo se rompió y ya no tiene arreglo, pero tampoco quiere seguir pateando los pedazos. No quiero volver a vivir contigo, Laura. No quiero intentarlo otra vez. No puedo confiar, no puedo mirar atrás y fingir que todo fue un paréntesis. Lo que sí quiero es que lo hagamos bien con nuestra hija. Que ella no sufra por esto. Que sepa que sus padres, aunque no estén juntos, la quieren igual. Estoy de acuerdo. Voy a buscar un abogado. No quiero una batalla. Quiero que sea limpio. Yo seguiré viendo a la niña, no pienso desaparecer. Pero no voy a seguir viniendo aquí cada día. A partir de lunes, recogeré a la niña en casa de mis padres. Y no quiero más visitas de nadie que no tenga que estar aquí. Ni Sonia ni nadie. Entiendo. No lo hago para molestarte. Lo hago porque necesito paz. Esto me ha roto por dentro más de lo que te imaginas, y si no pongo distancia, no voy a sanar. ¿Vas a estar con ella? No lo sé. Quizás sí, quizás no. No es asunto tuyo ya. Igual que lo tuyo con Mario tampoco lo era, hasta que lo hiciste mío. Mario desapareció. Me dejó en visto, como si todo fuera un juego. Solo quedaste tú, y tú también te fuiste. Porque me obligaste a irme. Se levantó. Me miró como si esperara algo más, alguna reacción, alguna frase, pero no dije nada. Ya estaba todo dicho. Cuando fue hacia la puerta, se detuvo un segundo. Te quise mucho, Laura. Pero ya no puedo más. Ojalá no hubiéramos llegado a esto. Y se fue. Yo no lloré. Solo me senté, sola, en el comedor, mirando la silla vacía. Y supe que ya no había vuelta atrás. Que lo único que quedaba era aprender a vivir con lo que hice y con lo que perdí. No hay muchas formas elegantes de terminar algo que fue importante. Después de aquella conversación con Javier, no hubo más escenas, ni discusiones, ni súplicas. Él cumplió su palabra. Dejó de venir a casa y empezó a recoger a nuestra hija desde casa de sus padres. Hablábamos lo justo, mensajes breves, concretos, sin doble sentido. Todo lo que alguna vez fue espontáneo entre nosotros se convirtió en algo práctico, funcional, educado. La convivencia se acabó de forma tan firme que ni siquiera hizo falta discutir sobre el reparto de cosas. Él se llevó lo necesario y dejó todo lo demás. Cuando llegó la documentación del abogado, no discutimos ningún punto. Ni él quiso castigarme con condiciones ni yo quise pelear por lo que ya no tenía valor. Lo firmamos todo en silencio, sin testigos, sin mirarnos mucho a los ojos. Mi rutina se volvió pesada, pero ordenada. Despertarme, preparar el desayuno, llevar a mi hija al colegio, volver al trabajo, recogerla, hacer deberes, cenar, dormir. Así todos los días. Empecé a entender el valor de las cosas pequeñas, pero no desde un lugar bonito, sino desde una necesidad práctica. Ya no tenía con quien comentar el día, ni con quien compartir un silencio cómodo por las noches. Solo el sonido del televisor o el eco de mis propios pasos por el pasillo. Intenté llenar ese vacío de formas sencillas. Salí a caminar, volví a leer, hablé más con mis padres, me acerqué a una compañera del instituto que hacía años que no veía. No lo hice por terapia, ni por reconstruirme.
Lo hice porque necesitaba seguir adelante, aunque no tuviera claro hacia dónde. Javier no me bloqueó de ninguna red social. No subía fotos con Sonia, tampoco daba pistas de su vida personal. Pero se le notaba más relajado, más seguro. No feliz, tal vez, pero sí en paz. Nuestra hija empezó a ir a su casa algunos fines de semana y volvía siempre contenta. Me hablaba bien de él, de cómo cocinaban juntos, de las películas que veían, de las salidas al campo. Yo le escuchaba sin decir nada, sin intervenir, solo asintiendo y preguntando cosas sencillas. No quería que sintiera que debía elegir. Ese fue el único acuerdo no escrito que mantuvimos sin fallar, nunca usar a la niña como arma, nunca meterla en el medio. Una noche, semanas después de firmar la separación legal, Javier me escribió. Me sorprendió porque ya no era su estilo mandar mensajes fuera de lo necesario. Solo decía, ¿puedes hablar un momento? Le dije que sí. Me llamó. Su voz sonaba distinta, no tensa, pero tampoco del todo tranquila. Solo quería saber cómo estás, dijo. Voy tirando. No es fácil, pero lo intento. ¿Y tú? Igual. No te creas que todo esto me ha salido gratis. A veces me despierto y me cuesta creer que esta es la vida que tengo ahora. No era lo que ninguno de los dos imaginó. No. Pero es lo que hay. Hubo un silencio largo, uno de esos que antes llenábamos sin esfuerzo, pero que ahora dolía más que cualquier palabra. Gracias por no complicarme las cosas con la separación, dijo él, al fin. No tenía sentido complicarlo más. Bastante hicimos ya. No sé si algún día podré perdonarte del todo, pero con el tiempo me doy cuenta de que parte de lo que pasó también venía de cómo vivíamos. No te culpo solo a ti. Asumo mi parte. Aunque eso no cambie nada. Yo tampoco espero que me perdones. Solo quería que supieras que me arrepiento cada día. No para que me perdones, sino porque es verdad. Lo sé. Y no quiero que vivas anclada en eso. Tienes derecho a reconstruirte. Solo, hazlo bien. Eso intento. Cuídate, Laura. Tú también, Javier. Y colgamos. Después de esa llamada, no volvimos a hablar fuera de los temas de nuestra hija. No por rabia, ni por distancia, sino porque ya estaba todo dicho. Cada uno tenía su camino y lo entendimos. Yo seguí en el mismo piso, al menos por ahora. No tengo prisa por mudarme. Necesito algo de estabilidad para mi hija, y también para mí. No volví a tener contacto con Mario. No intenté buscarlo, ni escribirle. Entendí que fue una fuga, un escape mal planteado que costó demasiado. No pienso volver a repetir el mismo error. Hoy puedo decir que ya no lloro por las noches. No porque haya dejado de doler, sino porque ya me acostumbré al espacio que dejó todo esto. Hice cosas malas, sí. Rompí un compromiso, herí a alguien que no lo merecía, decepcioné a mi hija, perdí algo que era valioso. Pero no me victimizo. No busco consuelo. Solo intento vivir de forma honesta, desde donde estoy. Sin engaños, sin excusas. Si aprendí algo de todo esto es que el amor no es garantía de nada, y que la fidelidad no se sostiene sola. Hay que hablar, aunque moleste. Hay que incomodar, aunque cueste. Yo no lo hice. Elegí el silencio hasta que se convirtió en distancia, y luego en traición. No quiero repetir eso nunca más. Y si alguna vez vuelvo a estar con alguien, no será para llenar huecos. Será porque quiero construir algo de verdad. Pero por ahora, estoy sola. Y está bien así. No es castigo. Es consecuencia. Y las consecuencias, aunque duelan, también enseñan. Ese fue el final. Sin drama.
sin milagros. Solo un cierre necesario. Y después, la vida.